gaur burutu dugu metaleko negoziaketako 6. bilera, eta esan behar duguna da, Adegik lehengo lepotik daukala burua eta jarrera berdinakin jarraitzen dula. Gaur bakarrik ekarri duguna izan da tabletako soldata igoeran egokitzapen bat eta gero euskaran inguruko proposamen bat. Erabat nahikoa ez den proposamen bat da labentzako, gainera Adegik esan du akordiotik gertu egon behar luken proposamen bat edo bere azkeneko proposamenetik gertu dagoen proposamen bat dela, eta bueno, onartezina irutze zaigu. Guain arte esaten etorri gehan bezala, gure ustetan honi buelta emateko modua izango da mobilizazioa eta borroka. Zentzu hortan, hemendik aurrera ekimenak egiten jarraituko dugu lab bezala, eta aldi beren, mai intersindikala deitzeko asmoa daukau berriro, mobilizazio bateratukin hasi genuen bide horri jarraipena emateko. Hoy se ha reunido la mesa de metal de Guipúzcoa en su sexta reunión y bueno, hemos vuelto a constatar que Adegi sigue en su misma dinámica. La verdad es que hoy también ha traído una pequeña propuesta de avance respecto al IPC del año 2024 y una propuesta a tratar en las empresas de más de 50 trabajadores referida al euskera. Vemos con preocupación que Adegi continúa con su dinámica de no tratar todos los contenidos que de verdad son fundamentales en este convenio, y lo que sí volvemos a necesitar es que los trabajadores de Guipúzcoa se activen. Vemos la necesidad de que la intersindical vuelva a reunirse y propondremos en ella nuevas movilizaciones e incluso alguna huelga, porque vemos que es la única manera de que Adegi cambie sus propuestas y avancemos en este convenio.